Carlos, pues bienvenido. Me da mucho gusto que pudiéramos darnos el tiempo de tener esta conversación. Tenía muchas ganas de platicar contigo porque tengo muchas cosas que preguntarte y dudas, pero bueno, bienvenido. No, hombre, César, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con todo tu auditorio, con Deadline y pues nada, emocionado para ver por dónde va a fluir esto, ¿no? Va. Pues mira, lo primero que a mí me gusta y me llama mucho la atención revisar con las personas que platico es cómo surge el gusto por el diseño y qué fue lo que te llevó a esto. ¿Es algo que tiene que ver con gustos familiares o de la infancia? ¿O cómo fue que surge este gusto por la gráfica? Pues fíjate que en la familia, hasta donde yo justamente recuerde o al momento de mi desarrollo y demás, no hay artistas. Yo lo he platicado con mi mamá en algún punto y le digo, algún abuelo o algún tío perdido, ya sabes, que sea algo que se dedica a esto. Y me dice que no. Sí tengo por ahí un tío, pues que son artísticos y demás, pero que les gusta un poco a nivel, la cultura, ¿no? En general, pero nadie que se dedique donde yo pudiera como aferrarme, ¿no? O un ejemplo. Desde muy chiquito me gustaba dibujar, siempre estaba coloreando, dibujando, pero no, fíjate que no recuerdo a alguien cercano que me haya inspirado. Simplemente son de esas cosas que ya traes, ¿no? Que ya vienen en ti, en tu manera de ser día a día. Entonces, en la familia no hay nadie, fíjate, que se dedique a esto. Y entonces fue el gusto por dibujar lo que te llevó a tener como un acercamiento más a la gráfica, a las artes. Sí, como te digo, desde muy pequeño me gustaba mucho el dibujo, siempre estaba dibujando y sí, justo como lo mencionas, el acercamiento directamente ya con la parte profesional, digamos, en la carrera fue directamente, yo ya me dedicaba al dibujo, me dedicaba a pintar, ya hacíamos trabajos en casas, hacíamos muchos trabajos en bares, los bares nos invitaban a intervenir algunas paredes y era una fiesta temática y nosotros ya teníamos esa formación, ¿no? Digamos que la parte de artística, de dibujo, ya estaba como muy definida. Digo, brincándome quizá, ¿no? Ya como que toda esa etapa, ya te hablo ya de en la adolescencia y demás, pasé obviamente por el graffiti y todo ese, el dibujo callejero, urbano, pero ya digamos en un aspecto mucho más formal. Empezamos a hacer dibujos, empezamos a intervenir cuartos de niños, pintamos, ahora sí que a brocha gorda y a pincel, ¿no? Pero lo mío, mi formación, digamos, temprano, primera fue directamente con las artes plásticas, aunque en ese momento yo no sabía bien las técnicas, ¿no? O sea, me encantaba la pintura, lo hacíamos con el recurso que tuviéramos a la mano, acrílico, gises, ya sabes, hasta que después, cuando ya me meto a la carrera, descubro que hay muchas tendencias, muchas corrientes artísticas muy padres de las cuales me inspiraron mucho y también hay muchas técnicas obviamente ya de pintura, ¿no? Que también por ahí aprendí mucho, ¿no? Como el óleo, me encantó el óleo y durante un tiempo me dediqué a pintar al óleo. Oye, me llama mucho la atención eso que mencionas del arte urbano. A ver, platícame cómo fue esta parte del arte urbano. O sea, tenías una comunidad de amigos y se iban a hacer graffiti, murales y este rollo. Sí, de hecho, pues digo, hace mucho estaba muy pequeño yo, digo, ya sabes, ¿no? Pues estás en la secundaria. Nosotros estábamos en una secundaria donde en esa época todavía había lo que se llamaba los cholos, ¿no? Había mucho, estábamos como muy cerca de dos colonias donde había mucho cholo y ellos hacían digamos que ellos hacían pinta, ¿no? O sea, no tanto como el grafito o digamos lo artístico, sino la pinta, ¿no? Entonces me acuerdo que Esto en Culiacán. empezábamos eso aquí en Culiacán, exactamente, aquí Ok. en Culiacán, Sinaloa. Y a partir de ahí yo lo quería llevar como, digo, me gustaba como que toda esa parte, pero nunca fui como muy vándalo, ¿no? Digamos, como que nunca fui de salir a rayar y hacer vandalismo, ¿no? Me gustaba con esa parte, pero pues digamos, con permisos y demás, ¿no? Me empecé a codear con gente que se dibujaba muy padre, estilos, digo, ¿cómo diferentes, y ahí empecé, pues digamos, como que me introdujo un poquito al graffiti, ¿no? O sea, como digamos, al arte del graffiti, como ¿sabes? No tanto el graffiti en sí de las letras, pero como la combinación de colores, como ahora sí que como que las capas, las profundidades que tú podías dar.
en un diseño, ¿no? En un graffiti. Eso me gustaba muchísimo, sobre todo la parte artística en cuanto a los colores. Decía, el manejo se me hace increíble. Por supuesto, ya después como con más delicadeza te fijas en los delineados, en la perfección de estas líneas, a pesar de que son letras y muchas veces no las entendíamos. Como que todo ese delineado y perfección me gustaba mucho, ¿no? Entonces ahí empezamos a inclinarnos un poco por ahí, empezamos a pedir permisos de paredes que si podíamos intervenirlas, ¿no? Entonces así empezamos, digamos, un poco en esa, no creció, digamos, no trascendió gran cosa, pero fue como que en esa etapa, pues, de vago, ¿no? Cuando estás adolescente, en la secundaria y eres vaguillo. Me llama la atención porque pareciera que estás describiendo como fue mi paso por el graffiti, porque justo fue tal cual lo describes, ¿no? O sea, juntarte con amigos en el barrio, Sí. de chavitos, y la gran mayoría estaba en esta onda del tag y ponerse un apodo y andar rayándolo por toda la Ajá, ciudad. ándale, exacto. Pero al final no, yo tampoco pude, me sentía cómodo con esta parte de salir a hacer vandalismo, sino que sí me fui más por el lado artístico. Y por eso Claro. quería preguntarte sobre ese tema, porque sí me parece que tal vez tiene que ver con generacional, ¿no? Y esa formación, pues de un inicio fue lo que primero fue llegando a México, como en los noventas, y Sí. se empezó a hacer un boom y fue una forma de encontrarnos con el arte que está muy interesante y bueno, también no trascendió en mi carrera porque sí, era complicado encontrarlos, en ese tiempo era muy complicado encontrar los muros disponibles, ahora ya, por ejemplo, aquí en Guadalajara ya está más abierto el tema del graffiti, está más aceptado como arte y Claro. ya hay muchos muros que tienen su espacio, ¿no? Que dice espacio exclusivo para graffiti, entonces, pues como que ya le están dando un poquito el lugar. En mi caso, en mi carrera no trascendió mucho. Para mí era muy complicado el uso del spray y después ya estudiando en la carrera el uso del estilo, ahí se me fue el nombre. Estilógrafo. No, el otro, el de aire. ¿Cómo se llama? Ah, ese, ese nunca lo usé, fíjate. Ese nunca lo usé, pero sé cuál dices. Ay, se me fue ahorita el nombre. Se llama... ¿No es aerógrafo? Aerógrafo, el aerógrafo, exacto, Sí, sí. no es el aerógrafo. Ujú. Sí, el aerógrafo, ese me costaba mucho trabajo en la escuela. Entonces, bueno, esa parte no trascendió, pero siempre me quedé con el gusto del graffiti, de los colores, de las formas, de la tipografía. Me gustaba mucho la tipografía porque era súper experimental. Y bueno, también muchas personas ni las entendían, pero esa parte me gustó mucho. ¿Sabes qué pasa con el graffiti? Decía, como que tiene mucha similitud en las cosas con las que crecí, ¿no? Viendo con estas cosas del graffiti, ¿no? Como Kandinsky por ahí tiene como un rollo bastante similar, como que vas reconociendo formas, ¿no? Entonces al final pues se van ligando. Ya. Sí, 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 por ahí va un poco. Oye, y cuando ya entraste a la escuela, ¿cómo fue la experiencia de la escuela? ¿Entraste a escuela de diseño? ¿Entraste a Pues mira, arquitectura? al principio sí fue todo un tema, César, porque yo dejé pasar como 4 o 5 años. Yo tenía un videoclub. En ese momento, te digo, estábamos haciendo algunas cuestiones artísticas, teníamos un poco de ingresos. Estás chavo, crees que ahí ya es la clave, ¿no? Entonces, tuve un videoclub, un video, me encantan las películas, siempre he sido muy fan de las películas. Y en aquella época estaban dando mucho los clubes pequeños, ¿no? Existían los grandes como Blockbuster, Videocentro, y empezaron a emigrar como esos pequeños videoclubs. Entonces yo tuve uno y como que me quise concentrar mucho un tiempo ahí, que tenía mucho tiempo para dibujar y para experimentar estando ahí atendiendo, pero fíjate que después de un tiempo dije, no, sabes, sí, creo que no es por aquí, necesito ponerme, digamos, serio y meterme en una carrera, ¿no? Vendí ese modelo de negocio que tenía y con eso me metí a la carrera de diseño, que en ese punto aquí en Culiacán no había, digamos, eran puras, creo que eran una nada más la escuela era privada, entonces era un poco cara y con mi papá pues fue todo un tema, ¿no? Porque pues obviamente me decía, oye, pues métete a la UAS, ¿no? Y dice, es que la UAS tiene arquitectura, pero no tiene diseño gráfico como tal, o sea, sí tiene algunas digamos, materias o demás, pero no como tal la carrera de formación. Y estaba otra que era más de artes plásticas, donde creo que yo encajaba, ¿no? Perfectamente, porque lo mío era en ese momento realmente eran las artes plásticas, pero en ese momento tenía esta fama, César, como muy bohemia,
de muy, ya sabes, como de puro marihuana. Entonces como que yo decía, sí quiero, pero como que el ambiente, yo necesito como una formación más seria, ¿no? Más profesional. Yo así lo veía y no quiero, esto que dices que yo meditaba como que yo eso es lo que sentía, nunca le di la oportunidad de ir ni estudiar, ¿no? Pero por lo que comentaban mis colegas o amigos, era como que, no, hombre, pues ahí es puro cotorreo, ¿no? Pues sí aprendes, pero es, digamos, un ambiente mucho más bohemio. Yo ya te digo, ya había esperado 4 o 5 años para estudiar y como que ya necesitaba enfocarme 100% y aprovechar al máximo ya el tiempo que justamente había perdido, ¿no? Entonces yo me metí en la carrera de diseño gráfico en la Universidad de Casablanca, fíjate, pensando en fortalecer la parte artística y que la parte, digamos, digital, que no era tan fuerte en ese momento, al menos yo no la conocía, por un complemento, ¿no? Como que nosotros lo que queríamos era como que tener bocetos digitales más como acertados o más precisos y eso llevarlos a proyectarlos y poder hacer cosas como en gran formato, ¿no? Ya hacíamos algunas proyecciones en acetato, hay cuenta que imprimíamos este acetato, lo proyectábamos con pues un proyector, una máquina especial, con eso lo calcábamos y a partir de ahí pintábamos, ¿no? Entonces como que nosotros le tirábamos a eso, pero un poquito como más profesional, como más digital, ¿no? Entonces, bueno, creo que los primeros 2 años fue mucha historia del arte, eso me encantó muchísimo, como te digo, conocí las corrientes artísticas, conocí a los artistas, de ahí me enamoré de Pollock, me enamoré de Kandinsky, me enamoré de Lautrec, y conocí, pues obviamente, pues todos los demás grandes artistas, ¿no? De Leonardo también me súper encanta. Entonces, todo eso inspiró un poco más esta parte artística, pero también a la par empecé a meterme más a la cuestión digital y por supuesto me empezó a gustar muchísimo. Empecé a ver los alcances que podíamos tener con la cuestión de la parte digital, pero en aquella época, César, te hablo de que comprarme una computadora era bien difícil. Me acuerdo Claro. que Alejandro El Cano, que mejor amigo en aquella época, donde estudiamos juntos y con él hacíamos todos estos con él hicimos todo su trabajo, cuando digo nosotros, hablo de él y él y yo cuando hacíamos todos sus trabajos artísticos, era muy difícil pensar en comprarnos una computadora. Me acuerdo que compramos cada quien una creo que era Acer, una computadora, una lab, y fue así como un esfuerzo grandísimo para poder tener, obviamente para empezar ya a tener como que estas cuestiones digitales, ¿no? Como te digo, en la escuela, porque te digo, a la par, él y yo ya estábamos trabajando como por fuera en algunos trabajos como serios, pero de pintura, obviamente. Y pues ya después de esto, como que la balanza se empieza a inclinar más hacia lo digital, empiezo a aprender más esta cuestión, le empiezo a sacar mucho más provecho digamos, a esa parte y empiezan a salir también oportunidades de trabajo también, que eso fue un factor como bien importante. Empezaron a salir oportunidades de trabajo en esa área, ya de oficina, ya con un sueldo, como que ya lo piensas, porque como te digo, de lo artístico es cuando salía alguien que te invitaba, era mucho trabajo de fin de semana, en las madrugadas, empecé a inclinarme mucho más por la parte ya digital, la empecé a aprender y pues poco a poco me fui enamorando de ella. Y entonces terminas la carrera, o sea, tienes toda esta etapa formativa en esta Universidad de Casablanca que mencionas y terminas y lo primero que haces al terminar la escuela es buscar trabajar en una agencia como tal para, pues no sé, agarrar experiencia, o sea, ¿sí fue como tu ruta llegar a eso? Fue previo, antes de la carrera, como te digo, nosotros ya trabajamos para muchos bares que nos invitaban a intervenir en las paredes y esos mismos bares nos empezaron a invitar a hacer los promocionales digitales, ¿no? Porque era jueves, algunos bares desde el miércoles, ¿no? Miércoles, jueves, viernes y sábados sacaban diferentes promocionales, diferentes promociones, dependiendo del día. Entonces, nosotros nos pedían los diseños también en lo digital, ellos lo mandaban a imprimir y repartían, ¿no? Entonces, como empezó a salir mucho trabajo por ese lado, como te digo, fue cuando empezamos a inclinarnos más hacia la parte digital, que vimos que también, pues, hacíamos un poco los dos, ¿no? Pero en esa época yo todavía estaba en la carrera, creo que fue en el penúltimo semestre por ahí, todavía me faltaba un ratito, yo trabajé en una empresa de serigrafía, ahí aprendí muchísimo, de hecho, ahí justamente fui donde yo aprendí a digitalizar correctamente, ¿no? Porque en la escuela como que ya venía haciendo algunas cositas, pero como que ya sabes, al modo que te enseñan un montón y no te especificas, no te especializas en algo. Y ese Sí. trabajo me dieron la oportunidad a mí de trabajar ahí. Yo no sabía digitalizar correctamente. Era una empresa de serigrafía, pero tenían 3 líneas de ropa que ellos mismos hacían y mandaban a hacer toda la producción. O sea, yo estaba encargado realmente de esa área
donde hacíamos playeras. Una línea era como muy playera, CLAN, una línea era para niños y había otra línea como muy casual, ¿no? Que se llamaba Milán. Entonces, pues yo tenía que proponer los diseños para que esos me los aprobara el dirección y esos iban a producción, porque esos eran las playeras que iban a salir, se vendían en los tianguis, en las tiendas, ya sabes, ¿no? Entonces, Sí. cuando yo entro ahí, como me habían dicho que era como saber dibujar, dije, no, pues yo sé dibujar. Yo pensé que yo hacía la idea, el concepto y como que alguien lo iba a digitalizar. Entonces, cuando llego, me dice, no, tú tienes que hacer la idea, tú tienes que dibujarla y tú tienes que digitalizarlo. Yo dije, ah, ok, está bien, sí se puede, sí lo hacemos, pero yo no sabía, ¿no? Entonces fue toda una aventura porque yo iba al trabajo, yo no hacía nada, o sea, hacía algunas ideas de lo que quería, pero yo no sabía trabajar directamente en la computadora, César. Entonces yo salía del trabajo y me iba con un amigo a que me enseñara correctamente la digitalización y ahí poco a poco me fui, digamos, fui aprendiendo, me fui fogueando, te digo, me fui enamorando de los programas. En aquella época era Corel, cuando Sí. empezamos a digitalizar fue en Corel. Y ya en el último semestre, te digo, recuerdo bien porque después pasamos al último semestre, entramos en Illustrator, ¿no? Que se nos hacía bien complicado porque de Corel la vectorización era como mucho más noble, más amigable y pasamos a Ilustrador y era un poquito más complicado, pero estuvo padrísimo. O sea, ahí fue cuando yo ya emigré directamente de lo digamos, artístico, de las artes plásticas hacia lo digital, porque ya cuando yo salí de la carrera, estaban aquí en Culiacán en Grupo 5, que es una agencia que viene de Monterrey, G5 Comunicación, había abierto sus oficinas y estaban buscando como talentos, ¿no? Y alguien por ahí me marcaron y me fui con ellos ya directamente a mi primera agencia de publicidad, ¿no? Ok. Era Grupo 5 Comunicación y ahí terminé de aprender un montón. De hecho, con ellos fue mi primer acercamiento ya con la Mac. Ellos tenían pura Mac. Me acuerdo que me impresionó muchísimo porque era una oficina pequeña, pero eran como 6 o 7 computadoras de esas, y pues muy bellas, ¿no? Entonces, como que wow, ¿no? Entonces, ahí aprendí a usar, digamos, todo el sistema de la Mac y desde entonces ya no cambié, ¿no? Ya me quedé ahí como todo diseñador, ya sabes. Y ahí entraste como diseñador junior. Así empezaste en esa agencia. Sí, totalmente como junior. Y digamos, pues fui subiendo un poquito como el reto, ¿no? Porque se medía un poquito como con las cuentas que tú tenías, ¿no? Como que las cuentas más Ok. pequeñas era como que los junior, y ya después vas emigrando como a las cuentas más grandes, ¿no? Que en aquel momento una de las cuentas más grandes que teníamos era CCM, que era Cuauhtémoc Moctezuma, que es la cervecería Cuauhtémoc, y pues eran un montón de artes que tenías que sacar espectaculares. Eran, no sé, como 30, 40 espectaculares de una línea gráfica, son un montón de diferentes, obviamente, productos. Entonces, ahí empezamos a trabajar en esto, pero fíjate que también ahí tuve mis primeros acercamientos con los logotipos directamente. O sea, nosotros, Ok. yo de hecho, en esa época a mí me gustaban, obviamente me llamaba mucho la atención como todo la cuestión artística, pero no desarrollábamos, o sea, yo no desarrollaba meramente, digamos, la parte del logotipo. Y ahí estando con el equipo, Eduardo Rodarte, era el director que nos invitó a este proyecto, pues él traía aparte estos proyectos, ¿no? Oye, él tenía sus propios negocios, ¿no? Oye, pues necesito un logo así, así. Y ahí fueron mis primeros acercamientos. Había un cuate ahí que dibujaba muy padre, el Woody, Ernesto Soto. Él dibujaba muy, muy fregón. Digamos, bocetaba primero y luego lo digitalizaba. Entonces eso a mí me gustó muchísimo. Era buenísimo este cuate. Fíjate que en una plática que tuvimos con dirección, nunca lo voy a olvidar, me acuerdo que hablaron de costos de los logotipos. Yo decía, ¿qué? ¿Te pueden pagar tanto por un logotipo? Es de así. Y dije, tío, creo que por ahí puede ser, está interesante que es como un solo producto y te pagan bien, ¿no? Pero yo me acuerdo que en aquel momento, en aquella época, yo decía, es muchísimo, o sea, es muchísima lana, lo que pagan y no era tanta lana, ¿no? Ahora pasando el tiempo y demás, pero en aquella época creo que eran 7 u 8 mil pesos, que yo dije, ¿qué? ¿Te pueden pagar por solamente eso? O sea, ese servicio, porque como diseñador, tú sabes, empiezas a hacer de todo, ¿no? Pues haces flyer, volante, como flyer, Claro. menús, playeras, haces lo que te pide el cliente y es como que mucha, mucha, mucha talacha, Sí. y se reduce a un costo, digamos, pues pequeño, ¿no? En ingresos. Entonces, ya cuando te das cuenta que un solo producto o servicio dentro del diseño te puede ir bastante bien,
ahí es donde paré antena, ¿no? Dije, está interesante esto. Qué bueno, también cuando eres un diseñador junior, creo que también visualizas el trabajo de hacer un logotipo de una manera muy simplista, pero cuando ya lo profesionalizas y lo llevas a hacer todo lo que tiene que ver con una investigación, un concepto, aterrizarlo bien, buscar una retícula, o sea, hacerlo bien, después ya dices, ay, como que no es tanto. Sí, sí, totalmente. Ahora, en ese momento uno piensa solamente en el resultado, ¿no? Claro, dices tú, oye, yo veo el logotipo tal, la estructura, ni siquiera en ese momento sabía que se compone de símbolo, logotipo y eslogan, o sea, simplemente tú lo ves y todo es logotipo, ¿no? Pero no sabía el desarrollo detrás de eso, o sea, dices, oye, te pagan bien, pero porque el desarrollo detrás de eso, de esa máxima abstracción y comunicar lo que el cliente necesita, de manera efectiva, pues es por eso es que cuesta, ¿no? Obviamente después sobre el proceso y dedicándome un poco más a esto, pues te das cuenta de eso. Ahora, eso es para cuando yo, digamos, me especializo en el diseño de identidad, ya sí pasan varios años. Después de G5, yo pongo mi agencia, ¿no? O sea, me independizo primero y pongo mi agencia, me asocio con Luis, un amigo, y ponemos una agencia que se llamaba Grupo Radical, ¿no? Entonces ahí fue como mi primera oficina, era una oficina pequeña en el centro histórico de Culiacán, era una oficina muy, muy cool porque era esos techos de doble altura, ¿no? Entonces era pequeña, pero nos encantaba la oficina. Luis casi nunca estaba yo, normalmente estaba yo solo en la oficina y ahí empezamos a crear todo, pero era diseño, digamos, publicitario. Ahí hacíamos todo, como yo tenía más ese acervo en Grupo 5 de campaña, de la publicidad como tal, como que nosotros le tiramos por ahí, ¿no? Hacer un poco más de campaña, espectaculares, incluso un poco de radio, sacamos algunos jingles, algunos spots, ya sabes, pero ahí justamente empezaron a caer tareas de logotipo, o sea, eran, digamos, muy básicos al inicio. Empezamos a tener más acercamientos, digamos, más serios con proyectos de logotipo, ya los clientes como un poco más en confianza ya nos confiaban este tipo de cosas, pero ya nos daban como toda esta información, ¿no? Como toda esta parte de brief hablado, que a mí me encanta esta parte, César, de que el brief, yo no hago brief físico, hacemos una entrevista, lo platicamos, tomo nota y a partir de ahí yo Claro. desarrollo, ¿no? Entonces, Una duda de lo que platicas. Yo veo dos sí, perfiles de diseñadores, ¿no? Los diseñadores que están totalmente enfocados en la gráfica, en la creatividad y que buscan trabajar para una agencia en donde tengan acceso a estas cuentas que mencionas, ¿no? Cervecerías, sí, hileras, marcas ya muy, muy grandes, ¿no? Pero lo que veo en ti es que tienes alma de emprendedor, o sea, ¿qué fue lo que te hizo cambiar el chip de decir, voy a ser un buen diseñador para trabajar en agencia o sí. que no, mejor ahora emprendo mi propio estudio, mi propia agencia, mi propio proyecto? ¿Qué consideras tú que te hizo como cambiar el chip a decir, quiero mi proyecto y no quiero trabajar en una agencia? Pues mira, es complicado porque suena como muy bello como lo plantea César y como mucha gente luego desde fuera nos ve, pero mucho tiene que ver con la ignorancia. O sea, yo estaba en una agencia donde me pagaban, digamos, bien, no era como que una locura, pero hay cosas que luego uno pierde de vista, ¿no? O sea, por supuesto, como que te quieres aventurar. Ahora, creo que esta cuestión de independizarme, es decir, digo, creo que fue específicamente porque mi formación artística siempre fue así, o sea, siempre fue, digamos, independiente, fue lo que la vida me enseñó, digamos, ¿no? O sea, yo tuve una formación profesional, digamos, como muy abierta en el sentido de que a mí nunca me educaron para decir, oye, estudiar es importante por esto y por esto, ser parte de un corporativo es importante por esto y por, o sea, yo lo aprendí sobre la marcha, ¿no? Y hoy en día te puedo decir que si hubiera tenido la oportunidad y el conocimiento, quizá no me hubiera independizado, o sea, quizá fuera parte de un corporativo grande, ¿no? Como muchos lo hacen hoy en día, ¿no? Eventualmente sé que te llega la parte de independizarte. En mi caso creo que fue eso. En Grupo 5 estábamos muy bien, como te digo, y siempre sucede esto, como que el tipo de negocio o de diseños o proyectos que están en una agencia, como que luego no son tan compatibles con lo que tú ya empiezas a buscar. O sea, creo que fue un poquito eso. Yo me independicé creyendo que era lo correcto, que me iba a ir súper mejor, ¿no? Sí, durante un tiempo te va muy bien, pero pues también como independientes, o sea, tú sabes que
pues le sufres un chorro, ¿no? O sea, sufres un montón. Siempre digamos, mi meta a corto y a mediano plazo siempre ha sido que me vaya mejor, o sea, intentar que esto sea más negocio para mí. De repente estás joven, pues tienes novia, pues necesitas que sea buen negocio por lo que planeas en corto de casarte y demás, ser vida. Ya después creces, tienes familia y necesitas obviamente que ese ingreso pues se siga incrementando, ¿no? Entonces, te digo, suena bonito como lo planteas, pero creo que en lo mío fue como que, yo sí puedo y me lancé, ¿no? Me lancé de estar seguro con Grupo 5 hacia una independencia. Y ya estando como, digamos, independiente, pues surge esta oportunidad de que tengamos esta agencia, ¿no? Con Luis, que fue Grupo 5. Como todo, pues batallamos un montón al inicio, ¿no? Porque no tienes clientes, no sabes cómo llegar a los clientes, entonces es complicado, ¿no? Pero es lo que, digamos, los caminos se me han dado de esa manera, ¿no? O sea, creo que la parte de sello freelance, y lo he comentado mucho, es porque así, digamos, fue mi educación, ¿no? Profesional, no tanto como el ser parte o pertenecer a un corporativo, lo cual también tiene sus grandes beneficios, ¿no? Entonces, Claro, en mi sí, caso, creo que fue por lo que se me dio, ¿no? Y hoy en día, como te digo, batallando un montón, incluso hoy en día, después de tantos años independiente y que nos va muy bien, de repente lo pienso, no creas, y digo, no sé si quisiera ser ya a estas alturas parte de un corporativo, ¿no? Que también ya está muy difícil, ¿no? Pues ya, también yo ya con la edad, sí, pues uno pues sí se mide con la experiencia, pero luego no es así, ¿no? En el mundo creativo. obviamente cada una de las dos cosas trae cosas buenas para una formación profesional, o sea, estar en un corporativo o una gran agencia y estar Sí, lidiando con las necesidades de las grandes marcas, pues es interesante y obviamente como freelance o independiente, pues claro que es complicado tener acceso a esas cuentas porque pues no va a llegar la gran marca a ver un estudio muy pequeño, ¿no? En ocasiones se sí. puede trabajar con esas marcas desde tu estudio pequeño, pero a través de una gran agencia, ¿no? Entonces, pues está interesante tu reflexión y platícame cómo fue el foguearte a vender proyectos. Normalmente a los diseñadores les cuesta mucho trabajo cotizar, por un lado, y por otro Sí, lado les cuesta mucho estar trabajando pues con los clientes, ¿no? O sea, muchos chicos que trabajan conmigo me han preguntado o me dicen, ¿no? Oye, enséñame a vender proyectos. Pero les digo, es que, pues ahora sí que no hay una escuela del diseño, de la venta de diseño, ¿no? En tu caso, claro, claro. cómo fue enfrentarte a esto? Pues mira, como te digo, una fue parte como muy natural, ¿no? El tocar puertas como todo lo hace, ¿no? Ir a tocar puertas, pero sí recuerdo una época, César, donde yo no tenía nada de trabajo y yo no, ya estaba como independiente y no tenía absolutamente, no me acuerdo si esto fue previo a Grupo 5 o fue después de Grupo 5, la verdad es que no recuerdo, pero yo recuerdo una etapa muy puntual que yo la comparto mucho con colegas que quieren tirar la toalla, donde les digo, güey, o sea, yo cuando estaba chavo, me iba al centro de la ciudad, mandé a hacer unos volantes, que me acuerdo que mi esposa en aquel momento era mi novia, Mara, con el sacrificio y el sueldo que ella ganaba, yo no tenía como mucho ingreso, mandamos a hacer unos volantes y me decía, vete al centro a volantear, o sea, ve y toca puertas, o sea, así es como vas a conseguir que alguien pues te contrate, ¿no? Yo me iba, César, por el centro, así calle por calle, tocaba todos los negocios de ropa, de zapatos, de lo que sea, yo les dejaba mi volante, ¿no? Donde yo les ofrecía mis servicios. Entonces, así empecé yo literal tocando puertas y ya digamos, creo que cuando ya estaba en la agencia, porque yo sí lo recuerdo bien, en las épocas donde no teníamos chamba, porque pues, así era, ¿no? De repente tú te independizas, crees que el trabajo va a venir a ti y de repente estás 3, 4 días en la oficina y no suena el teléfono, no llega nadie, es como, ¿qué hago, no? Me iba también, pero me iba, en este caso ya no venía al centro, aunque yo ya estaba, en la oficina estaba en el centro, yo me iba a las plazas, aquí en Culiacán, bueno, como creo que en todas las ciudades, provincias abren muchas plazas y entonces para mí era, abre una plaza, son muchos nuevos negocios, ¿no? Unos son franquicias y otros son nuevos negocios. Entonces yo me iba a estas plazas, esa, y lo mismo, pasaba a cada uno de los negocios, ya no dejaba un volante, dejaba mi tarjetita, no le decía, oye, soy Carlos Lozada, me dedico al diseño gráfico, hacemos promocionales. En aquella época muchos negocios salían en revistas sociales, o de, sí, se publicaban mucho en revistas o en periódicos, entonces yo les ofrecía específicamente ese diseño porque en algunos casos yo veía que no lo hacían como correctamente, ¿no? A mí me parecía. Yo iba y les tocaba la puerta, les dejaba mi tarjeta y así empecé tocando puertas, literal, hacer más clientes y eso sucede ahorita. O sea, cuando no hay chamba,
tengo que salir a tocar puertas, ¿no? Que ahora es más un correo, ¿no? O sea, hay proyectos o hay clientes que fueron tuyos en algún momento que tienes acceso a su correo o a su teléfono y ya les mandamos como justo un dossier o le mandamos algo donde les explicamos que el proyecto o los servicios han crecido, ¿no? Que si en algún momento tienen necesidad de algo más, pues obviamente que nos marquen, ¿no? Entonces, así estuvimos un buen rato, después nos aclientamos bastante bien en el grupo Radical, tuvimos una época, digamos, en crecimiento, en desarrollo, ya teníamos algunos proyectos de logotipos que a mí me empezaban a gustar mucho, sobre todo este proceso creativo, me empecé a enamorar muchísimo de él, ¿no? Entonces, ya estando dentro de ese modelo de negocio de, digamos, hacer como de poco, de todo un poco, los mismos clientes ya en confianza decían, oye, fíjate que tengo esa necesidad de un nuevo proyecto, lo que sea, o de mi proyecto quiero renovar su logo, no sé si ustedes me pueden ayudar. Pues claro, ¿no? En ese momento tú le dices sí a todo y empezamos a tener acercamientos directos con el con proyectos de identidad, ¿no? Pues, específicamente. Y ahí es donde te digo, yo descubro que el proceso creativo me empieza a encantar, o sea, que lo disfruto más que hacer a lo mejor un menú o que a lo mejor recortar imágenes, o sea, como que el proceso de pensar justamente cómo vamos a, a conceptualizar cualquier de estos negocios, empecé a encontrar, como te digo, muy placentero, me inspiraba muchísimo hacerlo. Entonces, empecé a inclinarme a buscar más proyectos de identidad, ¿no? O sea, como te digo, al principio hacíamos de todo y yo me empecé a inclinar. Después, justo cuando estamos en Grupo Radical, sale la oportunidad de irnos a México, ¿no? Sale una oportunidad muy importante para mi esposa de irnos a México, entonces lo platicamos y dije, oye, pues vámonos, yo también quisiera crecer profesionalmente, conocer la gran ciudad, obviamente allá creo que puede haber cosas como muy importantes de las cuales yo puedo aprovechar muchísimo. ¿La invitación vino de cambiar de ciudad a partir del proyecto de tu esposa? Sí, 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 sí. Y justamente ahí nosotros lo que hicimos fue aprovechar, bueno, para mí aprovechar, como te digo, de ir a prepararme más, ¿no? A la Ciudad de México. ¿Ella a qué se dedica o a qué los invitaron? Ella, actualmente ella es directora de una empresa de recursos humanos. En ese momento ella la estaban invitando a este proyecto, un proyecto muy grande en México para la subdirección, con tiradas a que ella se quedara justamente con la dirección, ¿no? Pues ella estaba muy joven, te hablo hace 10 años, tenía 30 años mi esposa y me decía, oye, es que es muy complicado que a una mujer tan chava Claro. le den la dirección de cualquier empresa, ¿no? Y sobre todo una empresa tan grande como a la que le estaban invitando ella, que es una empresa transnacional. Me dice, ¿cómo la ves tú? Me encantaría aprovechar esto. Y dije, por supuesto, yo te apoyo y vámonos, ¿no? Entonces, nos fuimos a la aventura, César, digamos, dijimos, vamos a intentarlo 2 o 3 años, ¿no? Vemos hacia dónde se encamina todo. Y bueno, a ella le fue increíble, como a los 2 años le hicieron directora, ya Ok. le dieron la silla que ella quería. Y a partir de ahí, pues fue pues muchísimo crecimiento para los dos, ¿no? Tanto personal como profesional. Llegaron los niños, bueno, llegó Julio y pues nos quedamos 11 años en México, ¿no? Entonces, en todo ese tiempo, pues yo me especialicé 100% en la identidad, ¿no? Ya tenía yo, como te digo, la agencia. Estando mi primer año en México, yo ya no estando aquí en Culiacán, las cosas ya no empiezan a funcionar, ¿no? O sea, como que ya las cosas, ya no estando, ya no, yo ya sentía que no eran correctos algunos manejos y pues viajé para platicar con el equipo, platiqué con él y dije, oye, digo, pues no me siento cómodo con lo que está ocurriendo y pues decidimos separarnos, ¿no? Ahí nace, bueno, no era Lozán Brands, era Carlos Lozán en ese momento, ¿no? Como que yo lo que quería era ya separarme de Grupo Radical, que en ese momento ya había migrado a Radical Brand Design, ¿no? Ya le habíamos estado el grupo. Ya tenemos como 2 o 3 añitos y justamente yo le decía a mi esposa, es que no sé, o sea, no sé qué nombre poner para que si yo seguí trabajando, pero para yo ya separarme, ¿no? Oficialmente de la agencia. Y me dice, oye, pues inténtalo con tu nombre. Al final mucha gente te busca a ti como Carlos, como Lozán. Entonces dice, pues usa tu nombre de momento como para que le des formalidad en lo que piensas en un nombre, ¿no? Yo nunca, Mm, porque mucha gente también pregunta eso, o sea, de por qué me fui yo por mi nombre, sí, en este caso, porque era al principio Carlos Lozán, ¿no? O sea, Carlos sí. Lozán Diseño o Brand, no me acuerdo, y después quité Carlos y dejé Lozán Brands, ¿no? Entonces, le digo, pues creo que también fue por un rollo ahí, no lo pensé mucho, fue un tema como de tomar una decisión para separarme de otro proyecto y empezó a crecer tanto, César, pues que lo dejé, o sea, siempre lo dejé, sobre la marcha pensé en muchos nombres, pero sentía que era como empezar de cero, ¿no? Como que yo si ya la agencia yo ya traía mi nombre, o sea, mucha gente ya me buscaba a mí, entonces dije, pues creo que se me hizo como lógico, ¿no? Como que seguir ese camino
Y justo hoy en día, pues todo el mundo, pues Lozán, o sea, ya me ubica, ¿no? Creo que ya ahora ven Lozán y ya saben que es sinónimo de identidad, ¿no? De logotipos, de buen diseño en ese sentido. Digo, porque me lo han dicho mis clientes, ¿no? Por supuesto. Entonces, así nace Carlos Lozán, digamos, de manera profesional. Y sobre la marcha, como te digo, yo simplemente quité Carlos y dejé los Sound Brands, ¿no? Entonces, ya estando en México. Sí, parte de lo que había revisado de tu perfil, justo era algo que tenía en mis notas preguntarte, porque apareces todavía en muchas cosas como de Ciudad de México, pero ya que te contacté, Sí, ya me dijiste, estoy en Culiacán, yo dije, oh, bueno, ¿qué habrá sí. pasado ahí? Pero bueno, ya, Oye, ya nos contaste. y sigo teniendo la de México, no he cambiado mi número porque tengo 11 años con ese número, me contacta, gracias a Dios, muchísima gente. También me contactan mucho por redes sociales, pero como que es más práctico, ¿no? Entonces yo sigo teniendo de alguna manera la cabeza allá. Mi credencial, de hecho, en línea, mal que lo diga, pero no la he actualizado, sigue con dirección de México. Pero es que nos vinimos hace un año, César, justo hace un año nos vinimos, en agosto cumplimos el año. Y ha sido como, fue todo como muy rápido, honestamente fue muy rápido el, el- así como nos fuimos con esta oportunidad que salió con mi señora, lo mismo pasó hacia atrás, ¿no? O sea, la contactaron, le ofrecieron el mismo puesto, pues con algunas mejoras y dijimos, oye, pues dirección en Culiacán, cerca de la familia, pues no hay mucho que pensarla, ¿no? Pues vámonos, ¿no? Porque ya teníamos 11 años fuera, ya estaba sobre la mesa el cuándo quizá pudiéramos regresarnos a Culiacán, sobre todo por los niños, ¿no? Tengo dos niños, Julio 10 años y Amelia de 4, y como que sentíamos que ya era momento que ellos crecieran pues con los suyos, ¿no? Con su familia, con sus abuelos, con sus primos, lo cual este año lo han estado viviendo y ha sido maravilloso. Pero sí, yo sigo teniendo, digamos, muchos temas allá en México, pero ya estamos oficialmente en Culiacán, César. ¿Y cómo ha sido vivir su micropandemia que tienen ahorita en Culiacán? Que, bueno, al menos lo que se sabe en Guadalajara o lo que se escucha es que pues viven encerrados. Sí, digo, afortunadamente tú te dedicas al tema de diseño y que seguramente cuando llegó la pandemia fue algo que no te frenó para estar haciendo home office o seguir trabajando en Sí. línea o de manera remota, pero ahora otra vez Culiacán está en esa situación. Así, le digo a mi esposa, escogimos buen momento, ¿no? Para venirnos, pero es que así es la vida, César, la vida, así es el destino, era necesario que estuviéramos aquí, es algo, digamos, un poco extraordinario lo que ha sucedido. Culiacán siempre ha sido una ciudad conflictiva en muchos sentidos, ¿no? Pero justamente ahorita es lo que la gente pensaba que siempre era, o sea, Culiacán tú vives súper bien, o sea, hay mucho dinero, hay mucho trabajo, hay mucho crecimiento, mucho desarrollo en todos los sentidos, César, para sobre todo personas como te digo yo que somos independientes, hay mucho desarrollo económico, hay muchas cosas, muchas oportunidades, ¿no? Entonces, mucha gente me preguntaba eso, ¿no? De que Culiacán es muy peligroso. Y decía, no, es que no, se vive, digo, claro, la gente que está mal, pues anda mal, de repente sí hay situaciones un poco ajenas que suceden como en todo con esta guerra, pero no era como lo pintaban, digamos. Ahora sí es complicado, pero fíjate que no estamos, digamos, encerrados como al principio. No creo que el primer mes que fue septiembre sí optamos muchas familias por no salir, por no exponernos, no llevar a los niños a la escuela. No, ahorita tenemos una vida, digamos, normal, César. Hay juntas, hay salgo, mis niños están en la escuela, yo voy, vengo a desayunos, a comidas, pero pues sí, hay conflicto, ¿no? Hay conflicto, está peligrosa las cosas, sobre todo en las noches, toda la gente a partir de las 7 deja de circular, hay mucha gente que ya se está extendiendo, ¿no? 8 9 empieza, digamos, a calmarse un poco, pero sí, ahorita está feo. Y a mí, digamos, comparado con la pandemia, en la pandemia los 2 o 3 años que tuvimos encerrados me fue súper bien, César, porque mucha gente estabas en pandemia, pero seguían trabajando. Entonces, mucha gente tenía como que tiempo libre, porque fue lo que a mí me pasó, y mucha gente empezó a incursionar en nuevos proyectos. O sea, tenían tus puestos gerenciales o directivos y se asociaban con 2, 3 colegas y hacían cualquier cosa que tenían que hacer como en línea y sobraron los proyectos en pandemia. Ahorita, el tema de todo lo que está ocurriendo es que la economía se paró. O sea, no es una pandemia normal porque la economía estos grupos directivos están peleando, entonces hay mucho conflicto, los negocios, como te digo, la gente no estamos saliendo en las noches, entonces todas esas personas que tienen negocios, restaurantes, bares, que a partir de las 7 8 operaban,
pues empezaron a cerrarlos, ¿no? Durante meses, muchos negocios chiquitos, todo eso a la larga, que ya tenemos 3 meses, desde septiembre empezó, pues ya impactó. O sea, ya impactó Claro, mucho. Proyectos que teníamos de redes sociales, pues que se terminaron. 2, 3 proyectos que teníamos de rebranding o de logotipos, pues separaron, porque digo, dice, oye, pues ¿para qué abro un negocio que no lo voy claro. a poder operar 100%? Eso por un lado, fíjate. Y la contraparte es que tengo muchos clientes que siguen operando como si no pasara nada, César, porque pues muchos de sus proyectos, su producto sale de la ciudad, ¿no? Entonces al final, y también hay proyectos de redes sociales, o sea, que estamos haciendo ahorita, o sea, es como un poco raro, pero sí bajó mucho, o sea, al menos a mí, no he platicado con colegas de Culiacán, al menos a nosotros sí nos ha impactado un poco en la cuestión de ingresos, o sea, este año pensábamos que lo íbamos a cerrar como, pues como todo, porque noviembre y diciembre son muy buenos meses de proyectos, por los aguinaldos y demás, que mucha gente, como te digo, empieza a invertir en sus proyectos alternativos o inyectarle más a sus proyectos, y todo eso se calmó. Entonces, sí a mí personalmente sí me ha impactado un poco, pero como te digo, no al grado de irme a la lona, o sea, Claro. digamos algunas semanas malas, después compensamos, pero sí fíjate que ha sido complicado ahorita esta situación aquí, es algo extraordinario, nunca había sucedido algo como esto, pero pues andamos con precaución, sí tenemos vida, Claro. salimos, mi esposa ahora mismo está en su trabajo, como te digo, mis hijos están en la escuela, yo hoy tengo una sesión de, o sea, sí haces tu vida, sales, pero sí, claro, hay reservas, andas con más cuidado, trata de no exponerte, hay cositas que se tuvieron que modificar, ¿no? Y todas las posadas que normalmente se hacen de las tardes noches, Sí, se sí, sí. pasaron al día. Todos se Desayunos, pasó el día, o sea, puras sí, pues es mimosas. decir, nosotros tuvimos una graduación el sábado y fue de 3 a 8 de la noche, ¿no? O sea, como que tardeada y es como raro porque Sí, sí, pues, no sí. estás acostumbrado, ¿no? Entonces, un par de posadas que hemos tenido lo mismo, ¿no? Los niños igual. En la tarde, o sea, nosotros a las 6 de la tarde ya estamos en casa, César, por precaución, o sea, como te Claro. digo, podemos bien salir y lo que tú quieras, pero nosotros por precaución nos quedamos en casa y sí, o sea, salvo eso, todo bien. Sí, es que creo que cuando llegan todas estas improntas, lo primero que afecta es al entretenimiento, porque normalmente el entretenimiento es el que tiene mayor convocatoria, mayor Totalmente. la noche y todo esto, ¿no? Pero bueno, Sí, ojalá que pronto acabe esta situación y que ya puedan volver a la normalidad y que bueno, ya en la opinión que tienen fuera de Culiacán, pues sigan pensando que sigue siendo una zona peligrosa, pero que realmente sí, no lo pues creo sea, que ¿no? ahorita sí se justifica, o sea, ahorita sí tienen total razón, o sea, sí es complicado, o sea, sí de por sí Culiacán siempre ha sido mencionado como un lugar, o ya sabes, como muy especial, muy peligroso, no es así honestamente, por eso nosotros decidimos venirnos en un momento dado de que ya queríamos estar cerca de la familia, es un lugar muy cálido, muchas familias, la gente aquí es muy linda, es muy calurosa, como te digo, hay muchos negocios, o sea, te puede ir muy bien en muchos sentidos, ¿no? Hay mucho deporte, hay mucha cultura, mucha música, o sea, desgraciadamente tiene mucho más peso lo malo, como siempre, pero Sí, hay claro. cosas que Culiacán tiene que son hermosas, que son bellas y esperemos con todo esto que no regresar al Culiacán que conocíamos, esa, sino que sea un nuevo Culiacán con nuevas metas, con nuevas aspiraciones, porque sí, culturalmente creo que ese es el tema, es un tema cultural, la apología ¿no? a este rollo sí estaba como muy, muy adoptado, ¿no? Entonces como que creo que con esto mucha gente va como que soltar y sí es pensar en que hay muchas más grandes que eso, ¿no? Claro, Entonces sí, esperemos totalmente. que termine pronto. Entonces, Ojalá. el arte, la cultura, yo siempre les digo, y creo que adelantándome un poco a lo que tú comentas de reflexiones, yo siempre les digo, apuesten por la cultura, apuesten por el arte, eso no tiene fecha de caducidad, o sea, es vigente todo el tiempo. En la música, en las pinturas, en los libros, en el diseño, ¿no? O sea, el arte, ahí está la clave, ¿no? Entonces, Oye, hablando de todo esto de arte, de cultura, también el tema de comunidad, ¿cómo fue que surgió tu proyecto o el crear la comunidad de Marcas los Viernes? Que muchas gracias por la invitación que estuvimos en la última sesión. Está muy sí. interesante ese proyecto. ¿Y cómo fue? ¿Cómo surge? Pues es que mira, siempre me voy antes de llegar, digamos, a marca, voy a tomar una pequeña parte de que siempre he sido muy inquieto, César, de
siempre he estado hablando en esta cuestión de la pasión y la cultura, siempre he sido muy inquieto y en pro de unir fuerzas, ¿no? Entonces yo, previo a irme a México, teníamos un colectivo, sacamos un colectivo, invité a varios colegas, donde era Vitamina D, donde la idea era eso, ¿no? Era un colectivo gráfico donde nos juntábamos cada tanto, platicábamos, debatíamos, ¿no? De proyectos, debatíamos de técnicas y todo eso llegamos a hacer un evento, ¿no? Hicimos un evento cultural donde hicimos exposición, ventas de libros, una plática en una agencia aquí, ¿no? Que en ese momento era como que la agencia del momento y pues nos dio una plática, invitamos gente de fuera y de ese vitamina D lo emigramos, César, al primer congreso de diseño aquí en Culiacán. O sea, en Culiacán siempre ha habido, hablando justo de lo que te comento, o sea, sí hay muchas cosas muy padres, pero específicamente donde yo estoy, que es el diseño, hay poco. Hay comunicación, hay mercadotecnia, ya sabes, hay miles de pláticas y miles de gente que viene a darte eso, pero de diseño específicamente, yo soy muy apasionado, César, del diseño, o sea, diseño gráfico y su disciplina, ¿no? O sea editorial, sea publicitario, sea de identidad, lo que sea, diseño gráfico. Entonces, teniendo el espacio de vitamina, yo tenía la idea de invitar a una persona, a un artista por mes, tener un evento con él donde nos diera un taller o algo, un curso, y platicar con ellos dentro de esa comunidad, de este colectivo gráfico, e invitar pues alumnos y quien se quisiera sumar, ¿no? Era como libre. De ahí, te digo, nace este primer congreso aquí en Culiacán, y estuvo padrísimo porque fue puro diseño gráfico, ¿no? Después, digo, yo ya estoy en México y estando en México, yo también, mi esposa siempre me decía, oye, a ver, lo mismo que haces en Culiacán, creo que deberías de aprovecharlo en México. Aquí está todo el mundo, aquí están las grandes agencias, aquí están Justo te iba a preguntar personalidades, eso. ¿no? En ese primer congreso, ¿a quién invitaste? ¿Quién estuvo dando conferencias? Sí, ¿Y cómo se llamó o cómo fue? el primer congreso nace de vitamina D y se llamó el D10 porque D de vitamina, y el 10 creo que fue porque fue en octubre, fue el D10 Congreso de Diseño. En el primero estuvieron Toloache, se inclinó mucho en la ilustración, estuvo Toloache, estuvo Alex Pacheco, que es paisano el de Culiacán, también Alex Pacheco, que vive en Guadalajara, tiene mucho tiempo allá en Guadalajara. César, no sé si lo conozcas al Llegas Pacheco. Él es originario Ah, de sí. Culiacán, pero está Órale. en Guadalajara. Él estuvo también, estuvo los Type, no me acuerdo quién más estuvieron varios. César Moreno también estuvo de Golpe Avisa. Entonces, ese fue el primer congreso, ¿no? Entonces, ya el segundo año, tercer año, una onda así, César, ya empezaron a meter diseño y mercadotecnia. Entonces dije, no, a ver, yo quise hacer este proyecto que sea puro diseñadores. Ya con mercadotecnia es como, pues sí, entiende que lo haces más comercial y la verdad es que lo entiendo Claro. perfectamente. Yo me resté al proyecto, pues yo ya estaba en México, ¿no? Ya estaba lleno en México y empecé a aprovechar eso que yo estaba haciendo aquí, pero estando allá. Así es como nace, César. Antes que Marca los Viernes, nació Grandes de la Identidad. Estando yo en Ah, México, ok. empecé a conocer a los maestros, yo ya dedicándome de lleno y ya estaba especializado en el desarrollo de identidad, ya había escuchado un par de nombres Sí. de mexicanos, obviamente también gente muy, muy internacional, ¿no? Como Paul Rand, obviamente, Massimo Mignelli, Lance Wyman, un montón de gente de la cual empezamos a aprender muchísimo, ¿no? Entonces, estando yo estudiando todo este acervo, empecé yo a sacar unas laminillas que yo le llamé como infografías, donde yo lo que hacía, César, era poner el rostro del artista y los proyectos que ha hecho, ¿no? O sea, me acuerdo que empecé, como te digo, con todos los europeos, ¿no? Y lo lancé en mis redes sociales porque he sido muy compartido en ese sentido y se vuelven virales, explotan por todos lados. Entonces la gente me empieza a decir que están muy padres estas laminillas, pero que sí, ¿dónde están los mexicanos? ¿No? Entonces ahí Claro. es donde yo aprovecho y empiezo a sacar todo este estudio con los perfiles mexicanos, ¿no? Ahí donde justo a la par me contacta Fernando Mercado, que vivíamos muy cerquita en México, o sea, te hablo de cuadras. Entonces nos empezamos a reunir mucho. Fernando Mercado, que está en el primer libro, se hizo mi súper amigo y maestro y mentor, Fernando Mercado, César. Entonces yo estando platicando con él en cualquier café de México,
yo decía, es que esto que yo estoy viviendo con él es muy especial. Yo quería documentar eso para mí, ¿no? O sea, todo lo Claro. que él me estaba compartiendo, todos los proyectos que él me estaba mostrando en su computadora, yo decía, lo quiero documentar para mí. Entonces ahí nace el documentar la plática, o sea, grabar la plática. Entonces formalizamos y en una de esas pláticas le dije, oye, Fer, me encantaría grabar lo que tú nos estás, o sea, que más bien que me platiques un poco como tu formación y todo esto, ¿no? Para yo compartirlos como por cápsulas o algo en redes sociales, que en ese momento, digo, ya había lanzado como 3 vueltas de lámina y todas explotaban así, César. Fueron mis primeras cuestiones como virales que yo empecé a Sí. vivir y que era como muy bello. Ahí aprendí mucho de esos porque hubo muchas correcciones, salieron miles de nombres nuevos, salían sobrinos, hijos de que, oye, él es mi tío y oye, y lo puedo conocer, y ya sabes. Entonces eso, cuando conocí a Fernando, yo ya tenía una lista como de varios que ya estábamos investigando: Luis Almeida, Laura Medina Mora, Félix Beltrán. Entonces, así nace Grandes de la Identidad, o sea, de estar platicando con uno de ellos y yo escuchar, y lo afortunado que yo me sentía ese día. Yo decía, yo quiero que la gente escuche su historia, yo quisiera que la gente escuchara su historia, porque claro, en ese proceso de plática ellos te comentan que pues se han ido quedando, ¿no? Unos por decisión, otros porque el gremio los olvida, y así es esto. Entonces, a mí la historia de Fernando se me hacía fabulosa. Entonces, invito a Iván Serrano, mi socio en el proyecto de Grandes, y empezamos a documentarlos, César. O sea, digo, a grandes rasgos grandes, así nace. Empezamos a documentar las pláticas con ellos, que nos dijeran lo mismo. Creo que esta plática es un poco lo mismo, ¿no? O sea, de dónde vienen, lo que han hecho, con quiénes han colaborado. Claro, con ellos específicamente nos fuimos a 5 o 6 proyectos muy puntuales, muy famosos que ellos tenían, ¿no? Entonces empezaron ellos a sacar un montón de bocetos, un montón de manuales, un montón de cosas que estaban en el baúl literal de los recuerdos. Y es como, viendo todo ese material, dijimos, no puede ser solamente video, tenemos que documentar esto Claro, y sí. sacar un libro, ¿no? O bien un blog o algo. Pero y así nace. Primero era un documental o un video para nosotros, después nace el libro, y del libro nacen los foros. O sea, nos quedamos en la etapa 3 de foros, donde nosotros íbamos a ir a las universidades con uno de estos grandes de la identidad, o dos o tres los que pudieran, para platicar con los alumnos y venderla el libro ahí mismo, ¿no? Ese era el plan antes de que nos golpeara la pandemia. La pandemia nos golpeó muy duro, así nos mandó a la lona. Entonces, Aquí tengo ujú, mi copia. sí, pues en ese libro está Fernando Mercado, está Gonzalo Tassier, que ellos dos ya se nos adelantaron, César. Gonzalo Tassier también, amiguísimo de mío, mentor. Laura Medina Mora, que justamente ayer platiqué con Laura. Laura me contactó, estoy platicando con Laura Medina Mora. Franz Steucher y Luis Almeida, ellos 5 son los que hacen parte de la primera etapa. Normalmente íbamos a sacar 5 etapas, ¿no? 3 en México, una en Estados Unidos y una en Europa, ¿no? Ese era el plan hace 4 años, ¿no? Entonces te Sí. digo, viene la pandemia, nos golpea bien duro, César, y yo ya traía toda esta energía de ir a conocer a los maestros, de entrevistarlos, de que nos platicaran, ya sabes. Y como en la pandemia empiezan a surgir muchísimos en vivos durante el proceso de desarrollo de este proyecto, que fue muy, muy, muy difícil. Mucha gente, ya sabes, o sea, te felicita, pero está en la otra parte que te señala y te dice, oye, pero ¿por qué no más ellos 5? ¿O por qué él y no por qué no? Y ya sabes, oye, creo que fulano debería de estar en tu libro. Y digo, a ver, espérenme, la idea es que sean 3 etapas, ¿no? Quedan 10 perfiles más, otro libro, otros 2 libros y otros 2 documentales, ¿no? O sea, esa era la idea. Dice, Claro. pero aún así son 15 diseñadores y hay muchos diseñadores, ¿no? Entonces, así, estando en pandemia, dije, oye, pues a ver, estamos de aquí, estamos encerrados, traíamos como que toda esta cuestión de investigación como muy, muy, muy a flote. Dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos a entrevistar a todos los que me encantaría que estuvieran en el libro, pero que porque por lo que tú quieras no están, pues, ¿no? O sea, básicamente Claro. así nació. Primero entrevistamos a los maestros, Ujú. digamos, más contemporáneos, pero se empieza a abrir tanto el proyecto, César, que pues empezamos a entrevistar a todo mundo. O sea, fue un tema eran en vivos todos los viernes, en pandemia. Entonces empezamos a entrevistar un montón de gente, la idea del formato era que nos expusieran un solo proyecto, ¿no? Así como nosotros lo ponemos en el documental al libro, o sea, que nos hablen de un proyecto, porque
como diseñadores, cuando presentamos un portafolio y nos presentamos nosotros y hablamos un poco como de nosotros, como que se queda en eso y el portafolio como que lo abres demasiado. Es como que, están muy padres varios, pero listo, ¿no? Entonces, como que mi duda siempre ha sido, oye, ¿cómo es el proceso creativo de El empresa? proceso creativo, claro, totalmente. Yo hago un logo y a lo mejor, no sé, mis amigos de Saturna hacen también logos, pero sus procesos son bien diferentes. Entonces yo quería sentir esos procesos. Entonces empezamos a invitarlos a que nos hablaran de un solo proyecto, así desde cero, o sea, de a ver, ¿cómo llega el proyecto? ¿Cómo te contactan? Si hubo complicaciones, si hubo una negociación natural y si fluyó, cómo lo presentaron, si hubo otras propuestas alternativas a esto y que pues, porque a veces no quedan, ¿no? Hay dos o tres Sí. propuestas, que hay dos como que muy buenas, como la que a ti te encanta, y se deciden por la otra y la otra la tienes que guardar. Entonces aprovechamos para justamente ver esos proyectos que no probaron, que nos hubiera encantado que quedaran. Entonces así fue. Nos presentaban un proyecto hasta el fondo, hasta la aplicación del mismo, o sea, de cómo llega el desarrollo, las complicaciones que este tuvo, los dimes y diretes, ya sabes, hicieron colaboraciones, con quién hicieron colaboración, si es tipografía, ya sabes, hasta la implementación de este proyecto. Entonces, después de que terminaba la participación, César, se hacía una El plática foro. increíble, porque el foro se conectaba desde las 12 del día, en hora México. Si durábamos 2 horas, 3 horas, la gente ahí seguía. Eso se me hacía a mí increíble, porque tú sabes que mismo yo lo he vivido. Empiezas un live y lo empiezas a ver después de una hora, como que ya tienes cosas que hacer y empieza a disminuir, ¿no? Y el formato de los en vivos en ese momento era todo de 45 minutos o de una hora máximo, todo, así, y era muy, muy notorio cuando los tenían que cortar. Y yo decía, no, eso es una plática muy informal entre colegas, quizá uno, para mí con ese tengo, porque empezaban conmigo, César, o sea, yo le Claro. decía al invitado, empiezas conmigo, yo quiero escuchar tu proceso, yo voy a estar súper atento a tu proceso, si todo el mundo se va, yo estoy, entonces digo, disfrútalo y comparte, y sí, digo, afortunadamente el foro se quedó y crecía cada vez más, creció muchísimo, y así nació Marca de los Viernes en realidad de una necesidad de seguir con este formato de grandes, de perfiles que están haciendo cosas súper increíbles, César, había dos vertientes. Había el perfil que no era tan conocido, de algún maestro que ya no era conocido, pero también el perfil de un colega como nosotros, César, que por alguna razón no tiene tanta convocatoria en redes, porque así son las redes, es como raro, de repente hay gente que hace Sí. más o menos cosas y tiene un montón de gente, y hay colegas que hacen cosas increíbles y que por alguna razón no tienen tanta gente, ¿no? Entonces la idea era como darle voz y foro a esos colegas que según nosotros creíamos, ¿no? Pero pues al final todos tenían su foro, su nivel y se pasó muy, muy, muy bien. O sea, te hablo que no sé ni cuántos fueron los entrevistados. El primer año fueron todos los viernes, ya después, a como fue avanzando la pandemia, y los compromisos de trabajo, porque pues también uno se carga de trabajo y de otros proyectos, empezó a cada 15 días, cada tres semanas, hasta que ya el año, justo antes de venirnos a Culiacán, lo tuve que parar porque les dije, oigan, a ver, me voy a mudar, voy a hacer todo lo posible por seguirlo desde Culiacán, pero pues te digo, tenemos un año en Culiacán y ha sido como muy complicado, muchas cosas, César, y se paró, lo paramos así en seco. Grandes y marcas se pararon, así están en stand-by completamente, pero son dos proyectos que sin duda el 2025 regresan con mucha fuerza, entonces, pero así nace Marca, es muy, muy ameno la Fíjate, plática. fíjate que me gustó porque acabas de como concentrar a partir de la pregunta de marcas los viernes, varias preguntas que tenía Sí, para ti. Y justo ya llegamos al punto de como de la parte del cierre, en donde justo te sí, iba a preguntar qué es lo que viene para los Sam Brands. Y pues bueno, lo que me acabas de compartir, ¿no? Viene seguramente sí, retomar la segunda edición de Grandes de Identidad. Que bueno, porque y veo que tienes pues apoyo universitario muy interesante. Universidad La sí, Salle, Ibero, Anáhuac, Doméstica, sí. BAMF y Materia. ¿Cómo fue que se sumaron al proyecto estos patrocinadores? Pues un poco lo mismo tocando puertas, César, así como justo te hablaba de buscar clientes, buscamos, estando en México, Iván se iba, se quedaba hasta 2 semanas conmigo en mi casa y nos íbamos a invitar gente oye, nos íbamos a las universidades, obviamente
la línea directa con agencias, ¿no? Banks son unos grandes amigos de ahí de México que me han apoyado muchísimo y desde que los invité al proyecto me dijeron, güey, nosotros te apoyamos económicamente, ¿no? Porque lo que buscamos en algún punto era intercambio de servicios, ¿no? Que si la página, ya sabes, como Sí. ahorrarnos un poco, ¿no? Es bien importante mencionar, César, que el proyecto de Grandes es totalmente independiente, que es un proyecto que nosotros lo financiamos, nosotros obviamente lo trabajamos, no hay un respaldo económico detrás ni de Iván, ni mío, ni de nada, o sea, es de nosotros ir tocando puertas, llegamos con la Ibero, llegamos con la Salle. La Salle fueron los que más nos dieron a manos llenas. O sea, Homero, llegamos primero con el director de carrera, ahorita se me dio su nombre, llegamos con el director de carrera ahí en La Salle y él nos como que practicó el proyecto y dijo, oye, pues está muy interesante esto, a ver, pásanlo lo pasó a Homero, que creo que era el rector general en ese momento, y le presentamos el proyecto y dijo, oye, quiero estar a fondo en el proyecto, ¿no? O sea, te damos el patrocinio como más alto y quiero estar dentro de tu proyecto, ¿no? Entonces ahí en el libro, si te vas casi al final, está la historia de la identidad de La Salle, ¿no? O sea, la idea era vender esos patrocinadores. Este patrocinio, perdón, eran solamente dos, de contar la historia de una empresa, pero que haga parte del libro, como parte de los 5 perfiles, aparte de esto, ¿no? Entonces, ellos nos apoyaron muchísimo. La Ibero también obviamente nos dio recurso económico. Con ellos la idea era que íbamos a tener los foros, o sea, Los con foros. Libero Lasalle íbamos a tener así como abierto el tema de los foros. Ya teníamos programado un foro para 1,000 personas, César, en La Salle, pero te digo, se vino la pandemia, o sea, no pudimos lograr, si hubiéramos nosotros alcanzado a hacer varios foros de grandes, creo que hubiera sido otra historia, porque nuestra idea de la venta del libro en realidad no iba a ser ni en línea ni nada, iba a ser en los foros con los alumnos, donde los maestros iban a presentar, se iban a platicar un poco. La idea era proyectar el documental de 1 hora, que los maestros hablaran un poquito con los alumnos, obviamente que tuvieran contacto con los alumnos, con los maestros, con todo el personal docente, y después íbamos a hacer como un tipo de launch donde íbamos a vender el libro y que los maestros estando ahí se lo firmaran, ¿no? Se ha vuelto un tema de que nosotros firmamos los libros, pero digo, es que yo no soy, yo soy el autor, pero al final los maestros son los buenos del libro, ¿no? Claro, Entonces, claro. pero bueno, lo firmo con mucho gusto, pero la realidad, mi idea era que ellos, ¿no? Darle foco y atención a estos grandes maestros. Entonces, así, ¿cómo se dice? Llegaron, César, o sea, tocando puertas, invitándolos a proyectos, algunos los daban un poco de lana, otros daban como recurso, algunos vuelos, ya sabes, porque pues Iván viajaba muy seguido a México con todo el equipo, ¿no? Todo el equipo de, Sí. de, de grabación, de fotografía, todos eran de Culiacán. O sea, la idea mía siempre fue que fuera talento culichi haciendo este proyecto, ¿no? O sea, bien podíamos hacerlo nosotros con gente en México y ahorrarnos mucho, pero todo lo hacíamos con gente de Culiacán. Entonces, pues ya sabrás los vuelos, los viáticos, Sí, estar claro. allá 4 o 5 días con 6 personas, pues es caro, ¿no? Ciudad de México es cara, pero lo hicimos con un chingo de cariño, con muchísimo amor. No hemos podido despegar con la segunda etapa por lo mismo, ¿no? O sea, la parte económica es complicada. Es complicada. Sí, pero seguramente el próximo año haciendo estas gestiones para retomar el proyecto, yo creo que van a retomar el proyecto también los apoyos, se va a regresar Sí, y que puedan lanzarlo. Entonces, la verdad es que a mí me gustó mucho el libro. muchas Yo gracias. ya seguía las redes y estas entrevistas y estuve viendo los documentales. Me gustó mucho y cuando ya vi que había la posibilidad de tener una pieza, pues no dudé en escribirte y adquirirla. Sí, no, hombre, Y ya muchas gracias. y ya forma parte de mi colección, que sí, como tengo libros de todos, justo lo que mencionabas, ¿no? De que, ok, tienes los europeos, tienes los de Estados Unidos, pero ¿y los mexicanos quién los tiene? Pues bueno, Exacto, exacto. ya llegó la pieza. Qué Eh, bueno, me gustó. y pues bueno, Carlos, la verdad, me, me gustó mucho la conversación, veo que eres un apasionado del diseño también, Sí. y de la palabra, porque te Sí, perdona, ahorraste. te iba a decir al inicio, márcame pautas esa porque yo me agarro hablando y no me No, no, paran, no, no está tengo bien, está bien. tiempos. Lo que me gustó mucho fue que yo iba haciendo check en todas mis preguntas. Y entonces dije, bueno, esa ya, la que sigue. Bueno, ya la respondió, la que sigue. Ya está, sí, perdón. Entonces respondiste todas las preguntas, de manera muy fluida. Eso me gustó mucho. Y pues bueno, pues agradecerte el tiempo.
Muchas gracias Un por placer, César, compartirnos un todo placer. esto. La verdad es que creo que a muchas personas les va a interesar mucho conocer de tu trabajo, de tu formación. Bueno, pues muy contento. Igualmente, César, gracias por la invitación, lo disfruté muchísimo, creo que esto que acabamos de vivir, César, es justamente el objetivo con Marca. O sea, era como relajarnos, platicar entre colegas, que pudieran ellos preguntar como con toda libertad, porque luego hay como que ciertas cosas como etiqueta, ¿no? De que es un gran maestro, que no le hables, o ahí era como que fluía muy bien todo. Entonces creo que esto que estamos viviendo ahorita lo trato de provocar con todos, ¿no? O sea, con alumnos, con mis clientes, con mis colegas, de que el diseño es así, es fluido, es muy ameno, es muy lindo, o sea, creo que podemos platicar horas sobre Sí, temas de diseño y no te aburres, ¿no? Y claro. eso es lo bello de esta profesión. Así es, Carlos. Pues bueno, de nuevo muchas gracias. Cuando ya tengamos listo el episodio y este lanzamiento, después ya te estaré contactando para que nos ayudes a dar la difusión. Claro que sí, con mucho gusto, justo ahí en la comunidad de Marca, ahí lo vamos a compartir y pues obviamente en mis redes sociales para que la gente pues lo vea, ¿no? Lo sintonice y te siga.